El poder constituyente es la voluntad soberana del pueblo para crear una constitución. Es el poder original y supremo que no deriva de ninguna norma previa, sino que surge de la necesidad de establecer un nuevo orden jurídico y político. En otras palabras, es el poder que tiene el pueblo para darse a sí mismo una constitución, ya sea al fundar un nuevo Estado, cambiar de régimen o reformar profundamente el sistema existente. Un ejemplo histórico de poder constituyente es el proceso que llevó a la redacción de la Constitución francesa de 1791 tras la Revolución Francesa, o en América Latina los procesos constituyentes en Venezuela en 1999 o Bolivia en 2009. Por otro lado, el poder constituido es aquel que emana de la Constitución ya establecida. Son los órganos del Estado, como el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que actúan dentro de sus límites fijados por la Constitución. Su función es aplicar y respetar el orden constitucional, no crear uno nuevo. Es decir, mientras el poder constituyente crea la Constitución, el poder constituido la obedece y se rige por ella. Las diferencias claves entre el poder constituyente y el constituido son que el constituyente es originario y soberano, mientras el constituido es derivado y es limitado. En el poder constituyente se crea una constitución, mientras que en el poder constituido se aplica y se respeta esta constitución. El poder constituyente pertenece al pueblo, mientras que el poder constituido es ejercido por los órganos de control del Estado. Comprender esta distinción es esencial para entender los límites del poder político. Si un poder constituido intenta actuar por fuera de la Constitución o cambiarla sin seguir los procedimientos establecidos, estaría usurpando funciones que solo corresponden al poder constituyente. En conclusión, el poder constituyente es la fuente originaria del orden constitucional, mientras que el orden constituido es aquel que actúa dentro de este marco. Esta distinción nos ayuda a proteger la soberanía popular y el principio de legalidad de un Estado democrático. La Constitución Política de Colombia de 1991 se divide en dos grandes partes, la dogmática y la orgánica. Una define nuestros derechos, la otra cómo se organiza el poder, pero ¿realmente funcionan como deberían? La parte dogmática abarca los primeros 41 artículos. Aquí están nuestros derechos fundamentales, libertades, deberes, principios democráticos y la dignidad humana como eje central. Es ambiciosa, progresista y en muchos casos letra muerta. El problema, no siempre hay garantías reales para ejercer estos derechos, sobre todo en zonas rurales o en contextos de conflicto. La parte orgánica nos explica cómo se estructura el Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, los órganos de control y las entidades territoriales. Su diseño busca equilibrio de poderes, pero en la práctica ha habido captura institucional, clientelismo y poca eficiencia. Por ejemplo, la elección de altos funcionarios por el Congreso ha generado pactos políticos que debilitan la independencia de poderes. Hay artículos que se contradicen, normas que se aplican según la conveniencia, órganos que se solapan entre funciones. ¿Qué podríamos mejorar? Garantizar mayor cumplimiento de los derechos no solo declarándolos, limitar las reformas constitucionales por clientelismo y rediseñar los mecanismos de participación ciudadana para hacerlos más efectivos y vinculantes. La Constitución es el pacto que nos une, pero si no se cumple, no transforma. Entender sus partes no basta. Tenemos que entender su espíritu, porque sin garantías ni equilibrios no hay democracia real. Hola, soy Wilmer Caro. El día de hoy vamos a hablar de los derechos fundamentales en la Constitución de Colombia de 1991, a la luz del nuevo constitucionalismo. En 1991, Colombia abrió un nuevo capítulo en su historia. La Constitución política, nacida en medio de una profunda crisis social y política, marcó un antes y un después en la manera de entender el Estado, la democracia y sobre todo los derechos de las personas. Esta Constitución no fue una simple actualización jurídica, representó un cambio en el paradigma, representó una apuesta a una sociedad más incluyente, participativa
y justa. En ella se recogieron las voces de las comunidades históricamente excluidas, como los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes y las víctimas del conflicto. Fue una constitución pensada no solo para normar, sino para transformar. A la luz del nuevo constitucionalismo, que emergía con una fuerza en Latinoamérica, la Carta del 91 asumió una función mucho más activa. Ya no bastaba con que el Estado reconociera derechos en el papel. Ahora debía garantizarlos de forma efectiva, concreta y universal. Los derechos fundamentales pasaron a ocupar el lugar central en la estructura constitucional. El derecho a la vida, a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la salud y a la educación, a la participación política. Todos ellos dejaron de ser normas con fuerza vinculante, exigibles a cualquier persona, en cualquier lugar del país. Uno de los avances más significativos fue la creación de la acción de tutela, un mecanismo sencillo y rápido que permite a cualquier ciudadano reclamar la protección de sus derechos. Cuando estos están amenazados o vulnerados, esta herramienta ha empoderado a millones de personas y ha sido la clave para que la Constitución cobre vida en lo cotidiano. Pero los derechos no se defienden solos. La Corte Constitucional, como órgano de control, ha jugado un papel esencial en su desarrollo, interpretando la Constitución desde una perspectiva de justicia social. Ha protegido a poblaciones vulnerables, ha promovido la equidad de género, el pluralismo, la paz y ha dado contenido real a principios como la dignidad humana y la solidaridad. Gracias al nuevo constitucionalismo, el derecho constitucional colombiano dejó de ser una disciplina técnica alejada de la realidad. Hoy es una herramienta de lucha, de resistencia y de construcción democrática. Nos recuerda que las normas deben de estar al servicio de la vida, que el Estado tiene el deber de garantizar condiciones dignas para todos y que la participación ciudadana es el alma de cualquier democracia real. La Constitución de 1991 nos dio un marco jurídico avanzado, profundamente humano y progresista, pero su fuerza depende de que la conozcamos, la exijamos y la vivamos, porque los derechos fundamentales no son regalos del poder, son conquistas sociales que deben defenderse día a día. Muchas gracias. La Constitución del 91 fue un cambio muy grande en Colombia porque puso en el centro la dignidad humana y los derechos fundamentales, como la vida, la educación, la libertad, la igualdad o la salud. Pero lo más importante es que ya no basta con que estos derechos estén escritos, ahora también tienen que ser garantizados en la práctica. El nuevo constitucionalismo latinoamericano del que hablan autores como González Cárdenas o Lascarro Castellar busca justamente eso, que el derecho sirva para transformar la realidad, no solo para garantizar el poder político, es decir, que las personas puedan usar la Constitución para exigir justicia, participar en las decisiones y defender sus derechos cuando el Estado pues no los cumple. Un ejemplo claro de esto en Colombia es la acción de tutela, que permite que cualquier persona reclame sus derechos ante un juez de forma rápida, sencilla. Esa herramienta ha cambiado la forma en que las personas se relacionan con la ley. Entonces, cuando hablamos de derecho constitucional no nos referimos solo a normas e instituciones, sino a una herramienta para proteger a las personas y construir una sociedad más justa. Por eso los derechos fundamentales no solo son un capítulo más de Constitución, son la base para que la democracia funcione de verdad y para que todos podamos vivir con dignidad.